Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a nuestro programa de estudio titulado Una vida victoriosa. Esta noche seguiremos con el tema anterior, el fruto del orgullo. Uno de los frutos del orgullo es la debilidad y una persona orgullosa es una persona débil. Y esta noche seguiremos con las razones por la cual una persona orgullosa es débil. Esta noche tenemos con nosotros a nuestro pastor, el hermano Alfredo Santiago, y a toda la familia Santiago. Hermano Alfredo, muy buenas noches. Buenas noches, hermano Pablo, y hermana Emily, Javes y Miriam. Qué bendición, qué gozo y qué alegría es estar de nuevo reunidos para llevar la palabra del Señor a toda la audiencia de las iglesias del Istmo. Amados, como Pablo bien decía en este momento, que el tema es el fruto del orgullo. Y para mi forma de ver hay diversas formas de orgullo. Quizás algunas de las cosas que se ha estado mencionando aquí puedan no ser aplicados a ti, pero quizás algunas sí. Y hablando del orgullo, me gustaría decirles y comentarles que la vida cristiana tiene una meta. Claro, tiene un punto de salida, pero tiene una meta. Y según el libro de Colosenses, dice que la esperanza de gloria es Cristo en nosotros. Y esa frase que el apóstol Pablo usa ahí, desbaratándolo un poquito, nos tiene que mostrar la idea de ver al Señor Jesucristo. Y no solamente verlo, sino verlo a través de los evangelios, sus acciones, su vida, su vivir, su carácter. Y una de las cosas más preciosas en la vida del Señor Jesucristo es la humildad. Todo lo contrario al orgullo, la humildad. Por eso la esperanza de gloria es que un día, mientras estamos recorriendo este camino de fe, ser transformados. El hecho de decirle ser transformados es que podamos adquirir tanto la mansedumbre y la humildad de Cristo en nuestras vidas. Cuando otros y nosotros mismos podamos ver a Cristo en nosotros, estamos llegando, hermanos, a la meta. Esa es la meta preciosa de la vida cristiana, la mansedumbre y la humildad. Hablemos, hermano Pablo, acerca del fruto del orgullo. Así es, hermano Alfredo. Muchas personas en la iglesia son personas que están tensas, que están estresadas, que están agotadas. Y mucho es debido al orgullo. ¿Por qué? Porque esas personas que están en la iglesia tratan de aparentar lo que no son. Y se colocan ellos mismos bajo una tensión indebida, incorrecta, ya que ellos están completamente pensando o poniendo como una pantalla, una máscara que los hace ver pues más santos, más entregados, más consagrados. Sin embargo, en la realidad de su vida práctica no lo son. Y eso resulta algo estresante. Es por eso, hermano Alfredo, que el orgullo es el responsable de nuestro agotamiento, de nuestra crisis nerviosa por estar fingiendo, por estar tratando de impresionar a los pastores, a los líderes, a la iglesia. Y no, la humildad, como usted bien decía, la vida de Cristo es una vida humilde, una vida consagrada en la cruz del Calvario. La humildad nos liberta. Ser como Cristo, que la gracia de Él, su vida misma, sus actitudes, sus emociones sean reflejados en nosotros. Eso, hermano Alfredo, hace que nosotros nos aceptemos como somos.
personas que estamos en el camino del Señor, que batallamos, pero eso nos pone en un balance y la humildad produce una notable paz y una notable tranquilidad en nuestro corazón. Mira Pablo, acabas de decir que el orgullo nos consume. ¿Y a dónde quiere llevarnos Jesucristo? ¿Por qué la meta de la vida cristiana es Cristo en nosotros? Qué lindo es poder entender el corazón del Señor, porque si tan solo pudiéramos entender al Señor, Él quiere llevarnos a la humildad porque Él anhela tratar con esa emoción que nos consume. Él anhela llevarnos al reposo, al descanso. Pero aún esto es un milagro, Pablo, porque no todos como seres humanos somos capaces de ver lo que Dios nos ofrece. Así es. Y debido a eso nosotros nos mantenemos más en el orgullo, pensando que al aparentar, en el caso, por ejemplo, de los fariseos, de los escribas, ellos vivían una vida de apariencia. Jesús muchas veces les dijo a ellos sepulcros blanqueados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la apariencia era lo que ellos vivían diariamente. En apariencia parecían saludables, en apariencia parecían emocionalmente sanos, pero esas personas adentro estaban ellos socavados, como el mismo Jesús dijo, ¿verdad? Que ellos eran como sepulcros blanqueados porque por fuera se ven bien, pero adentro hay toda clase de inmundicia, huesos y todo, ¿no? Entonces, y fíjese, hermano Alfredo, que en la situación en que se encuentra la iglesia hoy en día, debido a lo que se está viviendo en estos tiempos, muchos tal vez en la iglesia mostraban una cara, pero ahora que estamos en nuestros hogares y que desde nuestros hogares nos congregamos y que hemos perdido cierta visión de estar congregados, de estar viendo a los hermanos, probablemente hoy en día ya no mostramos la misma cara que en la iglesia. Realmente ahora se está viendo quiénes aman al Señor y quiénes están buscando al Señor y quiénes están honrando al Señor verdaderamente, porque ya no hay nadie a quien impresionar en la iglesia. Ya no hay nadie en que tú puedas decirle: yo ayuné 40 días, hermano, y yo voy a hacer esto y yo voy a hacer el otro, mire, yo llego primero. No, ahora resulta que nuestra única relación es con el Señor en nuestros hogares, y solamente es algo que se queda con nosotros y el Señor, y solamente el Señor sabe si realmente lo amamos y si realmente estamos buscándolo. Significa entonces que la apariencia es una atadura, porque si la humildad nos liberta, la apariencia es una atadura. Y sí, como comentabas, es muy fácil cuando se llegaba a la iglesia usar máscaras, o por decir, aparentar que estamos bien en medio de los hermanos. Pero realmente, ahora si hemos adquirido algo de la humildad de Cristo, ahora es cuando realmente se puede ver si Dios ha conquistado parte del orgullo y nos ha libertado de ese orgullo en nuestras vidas. A lo que vamos, Pablo, es que Dios mismo quiere que seamos reales, que seamos nosotros mismos, ¿verdad? Que no aparentemos, que nos aceptemos tal como nosotros somos. En el programa pasado parece que mi esposa hacía un comentario. Ella dijo que ahora se usaba cubrebocas y que antes también en la iglesia se usaba cubrebocas, como hablando de que se usaba máscaras. Yo solo lo único que quiero es aclarar que lo que ella quería decir es que hay quienes íbamos a la iglesia con una máscara, pero que realmente estábamos aparentando que amábamos al Señor.
Así es, hermano Alfredo, que el Señor nos ayude a quitarnos esas máscaras y a aceptarnos a nosotros mismos como lo que somos, seres humanos que vamos aprendiendo y vamos caminando con el Señor, y el Señor va tratando en nosotros, y confiar que el que empezó la buena obra en nosotros, Él la terminará. Fíjese, hermano, que hay otra razón por las cuales una persona orgullosa es débil. La siguiente razón es porque el orgullo nos hace tener una alta opinión de nosotros mismos. Es decir, vemos inferiores a todos los demás y también los vemos en sus opiniones. Es decir, mi opinión es la única que cuenta. El orgullo puede ser muy descortés, mientras una muestra de grandeza es la habilidad de recibir de otros. Cualquiera que sea su nivel, es decir, no importando de quién venga el consejo. El Señor en la Biblia encontramos que usó hasta un asno para hablarle a Balaam. El Señor habla a través de los niños, a través de las esposas, de los esposos, de los líderes, de cualquier hermano. El Señor puede ocupar para hablarte a ti. El orgullo, hermano, y escuche bien, definitivamente empequeñece al ser humano. Buenas noches, hermanos. Fíjese que mientras estaba escuchando estos dos puntos, noté algo muy interesante, que son puntos muy contrarios uno del otro. El punto anterior decía que el ser humano, al tener orgullo, aparenta algo que no es. Pero la razón por la cual aparenta el ser humano es porque le importa cómo lo ven las demás personas. Sin embargo, en este punto observamos que al final de cuentas las minimiza y no les importa su opinión, a pesar de que por un lado les importa, por otro lado no les importa. Entonces el hombre orgulloso ni siquiera se llega a poner de acuerdo en su mente sobre qué es lo que quiere. Tiene una bipolaridad muy interesante, que a la vez le preocupa lo que digan las demás personas sobre él, y al mismo tiempo él prefiere sus opiniones sobre los demás. Es algo absurdo y es algo interesante. Así es, Javes. Un ejemplo de ello es si nos remontamos al Antiguo Testamento, encontramos al cuarto rey del linaje de Israel. Recordamos que primero fue Saúl, posteriormente David, y luego fue Salomón. Y después de Salomón, con el radiante reino que el rey Salomón tuvo, ahora le deja el paquete al joven Roboam, que parece que la Biblia dice que tenía como 17 años de edad. Y cuando él sube al reino, él sube al reino bajo un conflicto muy fuerte que rodeaba a toda la nación. Parecía que la nación en ese momento empezó a incomodarse a tal grado que parece que se hace una reunión en el pueblo, y él le dice al pueblo que él iba a reinar de esta y de otra manera, y el pueblo le responde: mira, nosotros estuvimos muy de acuerdo con el reinado de tus padres, pero ahora nosotros queremos pedirte que tú le bajes un poquito, que tú no seas tan duro con nosotros. Y ante esta petición, él buscó consejo, a pesar de que era alguien que finalmente no escuchó a nadie, pero él buscó consejo. Y parece que él primero fue con los ancianos que junto con su padre habían organizado, habían reinado sobre el pueblo, y él les pidió consejo y les dijo que cómo le iba a hacer. Y entonces los viejos entendían el estado del corazón de la nación, sabían las condiciones en que él iba a comenzar a reinar, y parece que le dieron el consejo adecuado, idóneo, que era que él debía de ser siervo del pueblo. ¿Sí? Pero ¿cómo iba a ser un rey joven siervo cuando lo que estaba prevaleciendo era el orgullo? Y quizás él simplemente dijo: estos
estos viejos no saben nada, como comúnmente son los jóvenes orgullosos de esta época. Esos viejos no saben nada, así que él fue con aquellos que eran como él, jóvenes como él, y también les pidió consejo. Y estos jóvenes le dijeron todo lo contrario que los ancianos de anteriores le habían dicho. Y él vino y aplicó lo que los jóvenes dijeron, y fue el principio de la división del reino de Israel. Lo que hizo este rey dividió al pueblo del Señor porque no escuchó a otros. Simplemente él fue con las personas que pensaban igual que él. De esa manera no podemos seguir, no podemos abrir nuestros oídos para escuchar los consejos del Señor. Si queremos realmente seguir en el reino del Señor y realmente edificar, si tú estás en un puesto de liderazgo, si tú como esposo estás en la casa como cabeza o en cualquier lugar, es importante escuchar los consejos. El Señor sigue hablando a través de otros. Por eso, el orgullo, hermano Alfredo, es pretencioso y cree que tiene todas las respuestas, así como Roboam, siendo joven, él tenía todas las respuestas, lo cual no es cierto. Debido al orgullo, escuche, la gente no escucha a otros. Por lo tanto, el orgullo es una falta de sabiduría. Claramente el ejemplo que usted da con Roboam le faltó sabiduría. Su padre Salomón era sabio porque pidió sabiduría al Dios, pidió cómo reinar y fue un tiempo excelentísimo. Sin embargo, ahora que le tocaba a él, en vez de buscar a Dios para buscar la sabiduría, se encerró en su propia opinión, se encerró en lo que él creía, en lo que él consideraba correcto y no escuchó a otros. Y como usted comentaba, eso ocasionó la división del reino. Y qué gloria pudiera haber traído Roboam a ese reino, porque qué privilegio. Pues básicamente, aunque la Biblia habla de 3 reyes que reinaron sobre el Reino Unido, podemos decir que el inicio de Roboam también fue sobre todo el Reino Unido, y la falta de sabiduría prácticamente lo llevó a que el reino fuera dividido. Y la falta de sabiduría fue precisamente no escuchar a otros. Que el Señor nos ayude. Muy buenas noches, hermanos. Un ejemplo de este punto lo podemos ver en la vida de Roboam. Él tenía al padre más sabio, pero carecía de sabiduría. Un ejemplo también de esto lo podemos ver en la iglesia. Puede haber hermanos o personas en la iglesia que lean la Biblia, que puedan decir, leo la Biblia tantas veces al año, me sé la Biblia al derecho y al revés, pero ese mismo orgullo hace que pueda haber mucho conocimiento, pero hay muy poca sabiduría. Así es, mucha letra en la cabeza, mucha información, pero nada que baje al corazón. Mientras que la información y lo que leamos y los consejos que nos den no bajen a nuestro corazón y que hagan que tengamos un encuentro con aquel que es humilde, nunca vamos a poder cambiar y siempre vamos a ser, como esta razón, vamos a ser débiles porque no escuchamos a Dios en otros. Otro ejemplo de esto, hermano Alfredo, y que quiero ver es que somos débiles debido a que el orgullo hace que el hombre guarde en su corazón ideas, escuche, elevadísimas de sí mismo y trata de vivir en un mundo de sueños. Un ejemplo de esto puede ser: nadie es tan grande como yo, o soy la respuesta a los problemas del mundo, yo soy la esperanza de esta iglesia, yo vengo aquí a cambiar, a revolucionar, a hacer, sin mí nadie de esta iglesia tendría lo que tiene. Yo he trabajado y he hecho tantas cosas. Yo soy el único aquí que vale la pena. Y muchas veces no lo decimos, pero en nuestro corazón y en nuestra mente tal vez esté ese pensamiento y ese espíritu. Creo que esto
viene precisamente del yo, de la vida egocéntrica de uno, el hecho de albergar ideas elevadas de uno mismo. Creo que también esto el hombre lo llega a pensar, lo llega a albergar en su corazón. Pienso yo porque a veces el hombre se olvida de dónde el Señor lo sacó. El nombre de Abraham significa padre enaltecido, porque Abraham es, se puede decir, padre de multitudes. Pero una de las cosas preciosas cuando uno lee la vida de Abraham en la Biblia es que Abraham, aún en el libro de Deuteronomio, dice que un pobre arameo era mi padre cuando Dios lo llamó. Creo que si hay cristianos verdaderos en la iglesia que alberguen un alto concepto de sí mismo, pienso yo es porque han olvidado en donde ellos salieron, cómo Dios los rescató. Porque la verdad es que muchos que yo conozco salieron de la nada. Unos que ahorita tienen una vida cómoda eran tan pobres que no tenían nada, hablando en lo económico, y mucho más pobre porque no tenían una vida espiritual con Dios. ¿Cómo es que caminas un rato con Dios y ahorita tienes ideas altas de ti mismo, ¿no? Y luego empiezas a pensar que tú eres la solución que necesitan otros. Y entonces vemos esto, por ejemplo, en el libro de Gálatas, en el capítulo 6 y en el verso 3. Ahí hay un pasaje que puede corroborar esto. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, es un engaño. O sea, según Pablo, es una forma de engaño. Es una mentira el hecho de albergar ideas altas de ti. Realmente no somos nada. Y si poseemos algo es porque Dios nos lo ha dado. También podemos leer Abdías 1:3. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? ¿Cómo estos dos pasajes hacen énfasis sobre que el orgullo, esa forma, ese fruto del orgullo de albergar ideas elevadas de sí mismo, es un engaño? Y nos conduce directamente a Satanás, lo que decía a Abdías. Es una referencia exacta. Dice la escritura en Isaías y en Ezequiel que Satanás dijo: yo subiré y tomaré el lugar que no me corresponde. Pero para empezar a subir o para empezar a decir yo haré esto, en tu corazón ya empezaste a pensar y tú te crees merecedor de lo que estás pensando. Hermana Miriam, muy buenas noches. Buenas noches, hermanos. Hablando de este punto, hay un ejemplo muy visto en la Biblia, en Daniel, del rey Nabucodonosor. Él, haciendo ya todo, se subió a su planta alta y empezó a ver la ciudad. ¿Y qué es lo que vino en su corazón? Y dice: yo he hecho, yo hice, él se enalteció en gran manera. Y el Señor lo llevó a juicio. Y vemos ahí que el Señor cómo lo llevó a juicio. En la Biblia dice que lo convirtió en un animal. Entonces, pero también le dio la oportunidad con el tiempo de que él reconociera que no era él, sino que Dios el que obró en su vida. Así es, porque es bíblicamente lo que el Señor hace. Él escoge lo débil, lo menospreciado, lo que no es, para avergonzar lo que es. Y por eso, hermanos, debemos de confiar en el Señor y no confiar en nosotros mismos. Bien, ante todo, hermanos, yo lo que quiero decirles es que si vemos estos frutos en nuestras vidas, no nos descalifiquemos. Finalmente, el único que nos puede descalificar es Dios. Más bien quiero decirles que hay esperanza. Hay esperanza porque, fíjense el comentario de mi esposa. Nabucodonosor era un gran rey. Y hasta cierto punto él tenía razón. Él había sido el dirigente de su nación y había hecho grandes cosas en la nación.
Quizás él estaba paseándose un día ahí en la parte alta de su palacio, en donde él tuvo una visión de la grandeza que él había construido. Y quizás hasta cierta manera él había hecho alguna cosa, pero lo que Dios esperaba de él es que él glorificara a Dios, es que él tomara en cuenta a Dios, porque Dios es el único que hace al hombre grande. El hombre a sí mismo puede albergar ideas de grandeza, pero no por eso es grande. No, la grandeza realmente viene de Dios. Por eso Jesucristo fue grande, porque era muy humilde y muy manso. Y esa es la meta de la vida cristiana. Como bien lo dijo usted, nuestra esperanza es que Cristo Jesús sea formado en nuestro corazón. Señor, forma tu semejanza en nuestras vidas. Amén.